¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz lunes. Estamos ya híjole, ¿cómo estamos? A 22 de mayo. Miren, vamos a comentar un poco de lo que ha venido pasando en el país y cómo vamos a recordar cómo los partidos, el PRI y el PAN, que ya gobernaron a este país. El PRI desde siempre, el PAN ya gobernó 12 años como partido y ha cogobernado desde Carlos Salinas de Gortari para acá. El PAN ha venido gobernando en conjunto con el PRI. No se olviden que en el sexenio de Calderón les entregaron ya más abiertamente la Procuraduría General de la República y aparte pues les entregaron parte de la Suprema Corte de Justicia y los juzgados y una serie de cuestiones. Y y fíjense la hipocresía, fíjense, pero también hay que ver la hipocresía de la prensa, hay que ver la hipocresía de los panistas y hay que ver la estupidez. Sinceramente hay que decirlo con todas sus palabras y letras, la estupidez del pueblo, de la gente. O sea, yo puedo concebir que una persona rica, inmensamente rica, o de esos que son patrones y que ya tienen cierta capacidad económica, yo entiendo que ellos sí puedan votar por el PAN, yo entiendo que ellos sí puedan defender al PRI, pero yo no entiendo a un trabajador, ni siquiera a un trabajador de clase media hacia abajo, ni siquiera a uno de esos gerentes o jefes de piso, jefes de departamento. O sea, porque ellos todavía siguen sujetos a vender su fuerza de trabajo, ya sea física, intelectual. Este, entonces, pero no entienden, o sea, no necesariamente el que tengas un título universitario o el que tengas cierto nivel académico te da elementos para entender cómo se manejan los gobiernos y cómo está el contubernio eh, gobierno y grupos económicos, de poder económicos. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque tenemos que poner el contexto, qué es lo que ha venido pasando. Porque esto no lo dicen los medios de comunicación. Eh, Hace rato el gobierno, bueno, eh, y, y cómo es que la nación es dueña de todos los recursos naturales y de servicios estratégicos y de las vías de comunicación, en ese caso de las vías de los ferrocarriles. En el sexenio de Felipe Calderón, digo, de Ernesto Zedillo, porque con Carlos Salinas de Gortari se desmanteló el país, todas las empresas casi se vendieron, quedaron algunas, y Ernesto Zedillo vendió los ferrocarriles y concesionó las vías, ¿no? Esa es la realidad. Sí, ¿por qué? Porque no podía vender las vías de comunicación, o sea, pues, se las podía concesionar. Eh, pero como entre ellos venían cogobernando el poder económico y el poder político eran uno solo, o más bien, para decirlo con todas sus letras y más claro, el poder económico mandaba al poder político, es decir, ellos en procesos de campaña, ya sea estatal, municipal o federal, que ahí es donde más le metían, ellos financiaban campañas con el propósito o con el acuerdo de que al llegar el candidato al gobierno tenía que atender sus intereses y no los intereses del pueblo. Así es como se gobierna y así es lo que va a pasar lo que está pasando en el Estado de México. La gente que está apuntalando a, a Alejandra del Moral está con la esperanza de que ella gane para que sus privilegios puedan permanecer y puedan seguir obteniendo contratos y puedan seguir explotando al trabajador sin que nadie les pueda decir nada. Esa es la realidad. Entonces, así, entonces el gobierno de todos sus bienes y todo lo que el gobierno tiene, posee, los derechos que posee de la nación, hay algunas cuestiones o algunos elementos que el gobierno los puede dar en concesión para que los usufructe, para que los
para que los explote un particular. Pero obvio, esa es una concesión, jamás se le está dando la propiedad privada o la propiedad real de esas concesiones. O sea, si bien es cierto, hay diferentes tipos de concesiones, por ejemplo, desde el ejido y los locales comerciales de los mercados, los taxis, los autotransportes, la mayoría son concesiones que se venden vía traspaso, sí, pero son concesiones que el gobierno otorga a particulares para que den el servicio y para que de alguna manera puedan tener una forma de hacer negocio. O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, vende Ernesto Zedillo los ferrocarriles y concesiona las vías, porque digo, si ya no hay ferrocarriles de la nación, pues es obvio que para qué queremos vías, ¿no? Llévense las concesiones del derecho de paso de que operen todo. Pero, ¿por qué? Porque lo que querían era, ellos estaban en un proceso de desmantelar al país, de dejarnos nada más, yo creo que ni con lo que llevamos puestos, o sea, que pudiéramos depender de capitales extranjeros y que pudiéramos depender de todo el neoliberalismo, que el gobierno fuera un simple administrador nada más para calmar y para mantener a raya a toda la plebe, sin que estuviéramos reclamando derechos ni laborales ni de ningún tipo. Entonces, ese era el interés. Entonces, ahora que el gobierno, este gobierno que ya llevamos tiempo impulsándolo, se puso a ver, se puso a analizar que era necesario rescatar los trenes, que era necesario invertir en el sureste e interconectar todas las redes de vías que estaban abandonadas, porque habían unas vías abandonadas. El capital privado nada más explotó o estaba explotando las vías por donde había negocio, lo demás lo dejó que se perdiera, que se echara a perder. Entonces el gobierno está viendo la forma de recuperar, pero de interconectar, ampliar, hacer más redes de vías para poder comunicar a todo el sureste, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque la infraestructura es parte del avance, del desarrollo del país. O sea, vamos avanzando y los pueblos necesitan mover mercancía, mover una serie de cuestiones, ¿no? De servicios. Se necesita promover el turismo. Entonces, hoy que el gobierno decide hacer todo esto, el señor Larrea, que además la parte que está de la vía de Medias Aguas a Coatzacoalcos, ellos mañosamente la sacaron a que no era un espacio de seguridad nacional para entregársela a estos señores y con otros propósitos, ¿no? Propósitos mezquinos de negocio. Hoy el señor condiciona al país y condiciona al gobierno de que sí le va a regresar la concesión o que de alguna manera no, sino que le va a dar el derecho de paso. Ahora resulta que la nación, que es dueña de todo el territorio nacional y de las partes estratégicas, ahora resulta que le vamos a tener que pedir permiso a un particular para comunicar al país y para comunicar a cientos de hermanos y para transportar cientos de mercancías y para hacer una obra de interés público. No se puede. Ahí lo que procede es, a ver, regrésame lo que se te dio de una manera, y habría que ver en cuánto tiempo cuánta cantidad de dinero pagaron ellos por esa concesión. Ahora resulta que quieren 9,000 millones de pesos. Entonces el gobierno lo que decidió fue meter a la Marina, resguardar el espacio, siguen trabajando, pero se va a hacer la recuperación, porque así conviene a la nación. No podemos permitir que una sola persona tenga la decisión de ese espacio que interconecta a la parte del sureste. No nada más a la parte del sureste, porque trenes hay desde Chiapas hasta el norte. Y entonces, el día que se les pegue la gana, no nos dan el derecho de paso y se queda mercancía varada en Coatzacoalcos o en Salina Cruz o del otro lado o de acá. O sea, no podemos permitir eso. O sea, ellos estaban, los empresarios como los Larreas, estaban acostumbrados a tronarle los dedos a los gobiernos y hacer lo que ellos quisieran. No, ahora ya no. Eso es lo que les duele,
Por eso yo les propongo, yo los invito a que votemos a la fregada al PRI, al PAN, a que votemos en contra del PRI, al PAN y vayamos votando por los partidos que están garantizando que regrese el poder al pueblo. Claro que estos va a llegar el momento en que se corrompan. Nosotros por eso lo que tenemos que hacer es activismo político. Debemos de enseñar a nuestros hijos cómo se defienden los derechos, debemos de crear una camada de activistas políticos y de que la gente esté consciente de que todas las cosas cuestan, que nada cae del cielo. Para poder tener un gobierno que no sea corrupto, necesitamos estar activos participando en las urnas siempre que existan elecciones y siempre que haya un referéndum y siempre que podamos estar en una plaza pública reclamando un derecho, lo tenemos que hacer. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando, pero los medios de comunicación dicen que es una expropiación cuando no es tal. Estamos recuperando algo que es de la nación y que bueno, se les regaló, así de sencillo. Cuídense, camaradas, que el Señor los bendiga. Difundan este video. Hasta la vista.